Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Toyota Corolla con motor 4AFE de segunda generación entre los años 93 al 95, inyectado de 8 líneas. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, multímetro, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 6 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. A diferencia del distribuidor de 7 líneas visto en el video número 26, este tiene un toma de 6 líneas y un toma de 2 líneas. Los tomas al parecer son iguales, pero por el hecho de tener una línea más, ya lo hace incompatible uno sobre el otro. También por los captadores. Este lleva 2 captadores. El captador de abajo tiene 4 aspas, una por cada cilindro, y el captador es doble. En el caso del captador de acá tiene una aspa que simboliza el cilindro número 1. Las líneas del captador de abajo, la línea roja es positivo captador, línea blanca es negativo captador. En el caso del captador del cilindro número 1, línea verde es positivo captador, línea negra es negativo captador. Todas estas líneas van al toma de 6. Las 2 líneas restantes van hacia el módulo de encendido o señal de salida en este caso, de los cuales la línea azul es IGT, que es pulso de bobina, y la línea amarilla es confirmación de los inyectores. Todas estas líneas van directas a la computadora. Las otras 2 líneas, el toma de 2, línea negra es positivo, línea café es tacómetro. Adicional tenemos un condensador de 0.44 picofaradios. En este distribuidor es conocido que con el tiempo se derrite el captador, el condensador se derrite y hace cortocircuito en el distribuidor. Entonces, si pasa eso, tiene que cambiarse el condensador. Vamos a hacer pruebas a los captadores. Con el multímetro en escala de 2 kiloohmios, vamos a poner las puntas del tester en el captador del cilindro número 1, que serían las líneas que están por acá. Tenemos 236 ohmios. El rango es de 200 a 400. Estamos en un rango correcto. En el caso del captador de los 4 cilindros, tenemos 470. Como es un captador doble, tiene doble resistencia, lo cual hace que este valor sea correcto. Y la bobina que está en el distribuidor es igual que la del distribuidor de tipo carburado visto en el video número 5. Para hacer la prueba básica de este distribuidor, necesitamos conectar positivo a la línea negra del distribuidor en el toma de 2 pines. Porque en el caso de este hay una línea negra en el toma de 6. Entonces tenemos que conectar a la línea negra del toma de 2. Necesitamos un pulso positivo a la línea azul del toma de 6. Puede conectarse al toma o puede conectarse directo al módulo de encendido. Y necesitamos 2 negativos, uno hacia la bujía de pruebas previamente conectado y el otro
hacia la carcasa del distribuidor. Teniendo todo conectado, vamos a conectar también el cable de bujías a la punta de la bobina. Al conectar la batería, al ser pulso positivo, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía. Quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. Sin embargo, hay una prueba que todavía debe hacerse cuando hay un problema en el cual haya chispa pero no inyección. En este caso vamos a necesitar la computadora de este vehículo. Vamos a quitar el multímetro y vamos a poner por acá la computadora. Esta computadora ya tiene las conexiones respectivas al distribuidor. ¿En qué momento necesitamos tener la computadora? Cuando tenemos duda del pulso de inyección. Ya sea probar la computadora o probar el distribuidor. Para hacer la prueba avanzada de este distribuidor, vamos a quitar estos cables. Vamos a conectar la computadora en su positivo y negativo. Vamos a conectar los tomas respectivos, el de 6 y el de 2. Negativo siempre lo vamos a poner en la carcasa del distribuidor. Al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas y tiene que haber pulso de los inyectores. En este caso serían estos dos. Con esta prueba probamos el circuito completo y vimos que había pulso en los inyectores. Quiere decir que el módulo de encendido está en buenas condiciones y también la computadora. En el caso de que no hubiera habido pulsación en los inyectores, hay dos posibilidades. Uno, que el módulo esté en malas condiciones a pesar de que sí tire chispa, o puede ser un problema de la computadora. Esta computadora es diferente a la del distribuidor de 7 líneas porque tiene 3 tomas. Tiene un toma de 24, un toma de 16 y un toma de 12. Y tiene letras amarillas. Entonces, al tener este arnés, por ejemplo, podemos hacer la prueba de estos distribuidores de 8 líneas o podemos hacer la prueba a la computadora del cliente. Entonces, esta es la única forma en la cual podemos saber si un módulo encendido está tirando pulso de inyección. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Corolla de 8 líneas. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda Muchacho de Lentes y nos vemos en un próximo video.